Muy bien, retomamos luego del cuarto intermedio, pasando al punto sexto del orden del día, despachos de las distintas comisiones. Expedientes con tratamiento en Comisión de Hacienda. Expediente número 28.665, despacho archivo, se tomó conocimiento. Pongo a votación el despacho del expediente 28.665 por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 28.653, despacho, proyecto de ordenanza que modifica metodología de incrementos tarifarios. Pongo a votación el despacho del expediente 28.653 por la afirmativa. 7 votos por la afirmativa del bloque Chubut al Frente y la concejala Flores Torres. Por la negativa, 0 votos por la negativa, abstenciones. 3 abstenciones de los concejales Cáceres, Espinosa y Williams. Queda aprobado el expediente. Expediente número 28.695, despacho, proyecto de ordenanza, aprueba tarifaria para el ejercicio fiscal 2021. Tiene la palabra el concejal Espinosa. Gracias, señor presidente. Este tema, que fue discutido en la Comisión de Hacienda, es el proyecto tarifario 2021 que ha enviado el Ejecutivo Municipal. Muchos son los puntos de este proyecto que nos llevan a no poder acompañar la tarifaria propuesta por el intendente y sus funcionarios. Desde nuestro bloque hemos hecho un análisis minucioso y responsable de los datos enviados en las dos instancias por parte del Ejecutivo. Y destaco esto porque el expediente tuvo idas y vueltas, lo cual requirió un trabajo doble de parte de estos concejales, producto de la desprolijidad del Departamento Ejecutivo Municipal a la hora de la presentación del mismo. Lo primero que debemos hacer es destacar el contexto en el que está atravesando la ciudad y en el que se propone este aumento tarifario para el año que viene. En el mes de mayo, por unanimidad, este Consejo Deliberante, a través de la ordenanza 13.131, declaró la emergencia social, laboral y económica en la ciudad de Trelew. Fundado esta emergencia en los datos del INDEC, donde nos posiciona a Trelew entre el primero o el segundo lugar del país y obviamente de nuestra Patagonia, con mayor desocupación, una crisis que viene pegando fuertísimo a nuestra ciudad, en especial en estos últimos años. Frente a esta situación que menciono, el Ejecutivo realiza un proyecto para la tarifaria y la impositiva del año 2021 que contempla aumentos, nuevas metodologías y justamente falta de coherencia con la realidad que el mismo Ejecutivo propone. Y esto lo digo porque le consultamos al secretario de Hacienda, a los funcionarios que vinieron a esta casa, acerca de que si iban a o no continuar con la vigencia de la ordenanza de emergencia económica, y nos dijeron que iban a pedir una prórroga por 6 meses. Y justamente es este contexto que no es contemplado en esta tarifaria. Si bien es cierto que con respecto al proyecto original son varios los puntos que han sido modificados, que han sido disminuidos en el segundo proyecto enviado por el Ejecutivo, también debo decir que si bien no lo hicimos público, muchos de los números que pudimos contemplar, analizar y estudiar coincidían con los elaborados por el concejal Rubén Cáceres, con aumentos realmente muy importantes, los cuales en la segunda instancia fueron reducidos, en especial en la recolección de residuos.
Esta tarifaria contempla un valor en el aumento del módulo general, pero también una serie de modificaciones, reestructuraciones históricas, dice el Ejecutivo, en cuanto a las alícuotas, en cuanto a los porcentajes, en cuanto a las tasas, y esto hace que el aumento que está proponiendo sea muy por encima a cualquier proyección de la inflación para el año 2021. Si contemplamos la estipulada en el presupuesto nacional que se discute en el Congreso, la inflación fue del 29%. Si hablamos de las consultoras privadas, se habla un promedio entre el 42 y el 43% para el año 2021. Y esta tarifaria contempla aumentos promedio entre el 58 y el 60%. Esto no es justamente una actualización tarifaria, es un aumento de impuestos que está obviamente fundamentado principalmente en algunos capítulos a los cuales brevemente me quiero referir porque ya lo hemos discutido en cada una de las comisiones y seguramente el resto de los colegas también hará uso de la palabra. En el capítulo número 1, en el impuesto inmobiliario, en el cálculo de determinación del valor de la tierra, se modificó la metodología por la cual se obtiene el valor del metro cuadrado en la ciudad de Trelew, de la tierra y también del valor de las mejoras. Este cambio de metodología y también de coeficiente que se cobra ha hecho que porcentualmente el aumento sea muy superior a la inflación. En el capítulo número 3, el más preocupante a mi criterio, que tiene que ver con la recolección de residuos, un impuesto que sí pega de lleno en la boleta del usuario, del vecino de la ciudad de Trelew, en la recolección de residuos domiciliarios, el aumento promedio, y hablo de un aumento promedio porque somos honestos a la hora de la lectura de los valores de los módulos. Recordemos que el valor del módulo general tiene 2 aumentos para el año 2021 y nosotros utilizamos un promedio anualizado de ese valor, ronda el 58%, algo que lo charlamos también con los diferentes técnicos que llegaron a esta casa. Puntualmente, otro aumento importante se genera en el capítulo número 10, algo que mencionó la concejal María Flores Torres al comienzo de la sesión, en lo que tiene que ver en la habilitación comercial con ferias y particularmente lo que respecta a la economía popular, que tanto dice apoyar este municipio desde el punto de vista porcentual. Los aumentos superan el 130, el 140% en muchos de los casos. En el capítulo número 13, en lo que hace referencia a la construcción de obras particulares, si bien los aumentos que se proponían en primera instancia fueron reducidos en la segunda, el incremento supera el 80%, nuevamente muy por encima de la inflación 2021. Pero también en los derechos de regularización de la vivienda, esto es para que el vecino sepa cuando tiene que regularizar planos, por ejemplo, de su casa, que sabemos que hay muchos lugares de Trelew que permanentemente deben tener el acompañamiento del Estado para regularizar esa situación, porque todo lo que no es regular es clandestino y tenemos problemas. El Estado debe propiciar la regularización de este tema. Los aumentos superan el 400%, son casi el 500%. Y la verdad que veo que eso es contrapuesto con justamente un Estado que busque ayudar al vecino a regularizar su situación. En el capítulo 19, referente a las tasas de actuación administrativas, vemos un aumento también importante que supera en muchos casos el 100%, principalmente porque son la mayoría de los trámites que realiza un vecino cuando se acerca al municipio. Por ejemplo, el inciso H, referido a automotores, cuando hablamos de certificaciones de libre de deuda por vehículo, cuando hablamos de certificado de transferencia o de baja, certificado por inscripción del vehículo, todo esto aumenta por encima de la inflación, señor presidente. Lo podemos ver en los diferentes capítulos, en el 14 referido a los lotes y subdivisiones, y así en muchos
de los trámites que cotidianamente va a ir a realizar un vecino, los aumentos dicen ser justificados por un retraso histórico. Volvemos al comienzo de mi intervención. Ese retraso histórico debería ser evaluado en otra oportunidad, no en un año como el año que estamos atravesando, donde la ciudad de Trelew está sufriendo una de las crisis más importantes que ha tenido en su historia, donde el sector comercial está atravesando un momento muy duro para sostener las fuentes laborales de muchos de los trabajadores y las trabajadoras de Trelew, donde el trabajador estatal está sufriendo, en los mejores de los casos, un retraso en su salario, en muchos de los casos una deuda muy importante por parte del Estado provincial, lo que ha llevado a problemas financieros muy grandes en cada una de las familias de nuestra ciudad. En ese contexto, el municipio decide hacer una actualización de la cantidad de módulos, por ejemplo, que se cobran en muchas de estas tasas. Creo que eso es inoportuno, creo que es equivocado y creo que no analiza la realidad que está atravesando Trelew. Diferente hubiese sido esta situación si estaríamos discutiendo un valor promedio del aumento general, del módulo general, Otra hubiese sido la postura seguramente de este bloque. Lamentablemente no pudimos continuar discutiendo este proyecto de ordenanza. A nuestro entender, falta una herramienta fundamental, que es la presentación del presupuesto 2021. ¿Cómo va a gastar el Estado municipal estos impuestos que está creando, estos impuestos que está aumentando, mejor dicho? ¿Cómo lo va a gastar? En este proyecto elevado de tarifaria, obviamente, no hay ninguna información de, por ejemplo, cuánto va a recaudar la municipalidad, y cuánto va a recaudar y cómo lo va a gastar. Eso está en el presupuesto que debería haber ingresado a esta casa ya hace más de 20 días, y lamentablemente no lo tenemos, y esperamos que sea remitido a la brevedad para que lo podamos analizar y podamos clarificar a la ciudadanía de qué manera va a gastar el Estado municipal este aumento que, repito, es por encima de la inflación proyectada 2021. Es decir, que va a tener ingresos por encima de la inflación proyectada para el 2021 este municipio. Es una herramienta fundamental para nosotros a la hora de analizar la tarifaria y no pudimos contar con ella. Por eso, repito, de nuestro bloque no vamos a acompañar esta tarifaria y creemos que está a contramano de la emergencia económica, social y laboral que está atravesando la ciudad de Trelew. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Cáceres. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero señalar que comparto en todos sus términos lo que ha expuesto el concejal Leandro Espinosa, que me ha precedido en el uso de la palabra, y además quiero agradecerle la deferencia de hacer pública, de mencionar que comparte conmigo, que también paralelamente he realizado junto con mi equipo un trabajo serio y responsable sobre los dos proyectos de ordenanza tarifaria remitidos por el Ejecutivo, tanto el original como la posterior modificación. Decía que agradezco la deferencia de mencionar las coincidencias que ha tenido para con nuestro bloque, porque con motivo de esta iniciativa he sido objeto de descalificaciones de tipo personal por el simple hecho de hacer públicos los resultados que arrojaban los análisis de la ordenanza tarifaria que se nos está proponiendo. He sido objeto de un ataque personal por el simple hecho de cumplir con la responsabilidad que me han encomendado los vecinos de la ciudad de Trelew. Como señalé al principio del tratamiento de este proyecto, el original contemplaba aumentos realmente exorbitantes
que merecieron de mi parte la calificación de un verdadero impuestazo. Y si bien ese proyecto originario ha sido modificado y morigerado en algunos aspectos, tal como señalara el concejal Espinosa, la mayoría de los impuestos y de las tasas contienen un verdadero aumento, es decir, no solo una actualización, sino aumentos muy por encima de lo que es la inflación del corriente año y las expectativas que hay para el 2021. En un porcentual aproximado y en promedio del orden de los 20 puntos. Creo que también, como señalara el concejal, es un esfuerzo enorme que se le está pidiendo, que se le está exigiendo y que se le va a imponer a los ciudadanos de Trelew para poder sostener al Estado municipal. En un contexto de crisis social, económica, sanitaria, donde hubiera sido mucho más prudente ajustarnos a lo que el vecino realmente va a poder contribuir, a lo que va a poder pagar. Y por el otro lado, hubiera sido razonable, prudente y aconsejable que ese esfuerzo que va a tener que hacer el vecino el año que viene estuviera acompañado también por un esfuerzo similar del gobierno municipal en el control de los gastos, muy especialmente aquellos comúnmente denominados como gasto político. Una cuestión sobre la cual también venimos advirtiendo desde el inicio de nuestra gestión acá en este honorable Consejo Deliberante, porque las cifras hablan de que en el 2003 la Municipalidad de Trelew tenía un gabinete político del orden de las 12 personas, y a fines del 2015, cuando asumió la actual gestión, 30 o 32 funcionarios de gabinete, y esas cifras ya casi han sido triplicadas, con un gabinete de cerca de 80 miembros. Y esto no lo señalo solamente yo, sino que ha sido reconocido en estos últimos días por quien ha sido designado coordinador de gabinete y ha asumido sus funciones y ha reconocido la necesidad de que la Municipalidad de Trelew haga una reestructuración de su planta política. Esperemos que así sea, de modo que el esfuerzo que se le pide al vecino también lo haga el propio gobierno municipal. Tengo poco que agregar a la cuestión de números que ha expresado el concejal Espinosa, fruto del trabajo que he visto realizar a su equipo también. Estamos hablando de que la base imponible del impuesto inmobiliario se incrementa en un 50%, también se suben las alícuotas. No solamente se sube el valor módulo, sino que también se sube la cantidad de módulos sobre las cuales se calculan tasas. En fin, para terminar, no estamos hablando de una actualización para que el municipio pueda funcionar, sino que estamos hablando de un verdadero aumento de impuestos en un contexto de emergencia. Por esa razón, también voy a votar negativamente este proyecto. Nada más, muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Flor Torres. Gracias, señor presidente. Sobre el proyecto de ordenanza del Ejecutivo de la tarifaria, también quisiera decir algunas cuestiones que van a tono con lo que ya expresaron el concejal Espinosa y el concejal Cáceres, y justamente para no repetir algunas de las cuestiones que comparto plenamente, quisiera detenerme especialmente en la parte que es quizás menos técnica, que da menos porcentajes, como lo ha hecho el concejal Espinosa con mucha claridad y precisión, y en cambio fortalecer lo que tiene que ver con la situación cotidiana, con lo que viven nuestros vecinos y vecinas, cómo les impacta, a partir de casos concretos. En particular,
Nuestro bloque, el bloque del Partido Municipal por Trelew, ha estudiado a fondo los dos proyectos, el proyecto original y el último, y vemos que la situación que todavía sigue siendo muy alejada de la realidad, que no ha contemplado, por ejemplo, la situación de quienes necesitan vivir de alquileres, es la cuestión del impuesto inmobiliario y la suba enorme que hay en ese ítem. Creemos que el Estado municipal tiene que involucrarse un poco más con lo que tiene que ver con la regulación de la relación de alquileres, porque la suba, el aumento tan enorme, tan grande del impuesto inmobiliario repercute de manera directa en lo que va a ser de forma automática la suba de los contratos de alquileres. De ese modo, la suba de los contratos de alquileres va a afectar a inquilinos e inquilinas. Hemos mantenido una reunión con el Sindicato de Inquilinos, Inquilinas y No Propietarios de la CTA Autónoma, con autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal y con concejales y concejalas, y hemos podido escuchar la voz de una de sus representantes, quien nos dio a conocer cuántos son aproximadamente los ciudadanos y ciudadanas de la zona que viven del alquiler. Y claramente hay casi 9.500 inquilinos según una encuesta del mes de octubre de 2020. La cantidad de viviendas que están puestas en alquiler son 9.925 para ser más precisos y precisas, y comparte la misma jurisdicción con Rawson, no es solo Trelew. De esos 9.925 inquilinos, muchos la gran mayoría son lo que nosotros denominamos del rango 1 de estatales, activos o pasivos, a los que se refirió el concejal Espinosa cuando dijo que claramente una suba del impuesto inmobiliario, entre otros, de la tarifaria, impacta fundamentalmente en este contexto de crisis de la provincia, también y fundamentalmente en este sector, el sector de estatales activos y pasivos que no tienen regularizados sus sueldos, pero además el rango 1 es el que menos ingresos tiene, como así también los monotributistas sociales, que son básicamente quienes viven de lo que pueden hacer a diario, las changas y demás. Es decir, con este criterio de aumento del impuesto inmobiliario, no solamente afecta a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Trelew, sino que en particular a quienes no tienen posibilidades de cubrir con su salario una suba del alquiler. Por lo tanto, creemos que el Estado, el gobierno ejecutivo debería haber tenido un criterio de mayor flexibilidad al momento de trabajar con este impuesto, el impuesto inmobiliario, y agregar, además, tener en cuenta en adelante la posibilidad de incorporar el ítem para inquilinos e inquilinas. No solamente tenemos inquilinos e inquilinas que viven en relación de alquiler, sino que además también tenemos ocupantes gratuitos que claramente están en esa situación de ocupar un lugar porque tampoco hay una garantía de lo que es una política orientada hacia la vivienda. Sabemos que estamos en una crisis económica, social, laboral, financiera, pero además también estamos en una tremenda crisis habitacional. Y eso no ha sido contemplado para nada en este proyecto de tarifaria. Por eso digo que dista mucho el proyecto de tarifaria de la realidad que estamos atravesando. En esto adhiero también a lo que ha dicho el concejal Espinosa, de que existe una ordenanza de emergencia que además se va a prorrogar y que no ha sido contemplada para organizar esta tarifaria. A su vez, también quisiera referirme a lo que tiene que ver con otros ítems que no han sido contemplados, a pesar de que nosotras como concejales hemos volcado la inquietud ante el Departamento Ejecutivo Municipal y aunque trabajaron en un nuevo proyecto, no se ve reducido los montos
como para atender a la situación gravísima que está atravesando nuestra ciudad. Me refiero, por ejemplo, a los elevados costos que tiene que ver con los permisos de construcción de obras particulares. Y también ahí me voy a referir a casos específicos, que son los que vemos a diario y lo que la gente nos acerca a este consejo. Son muchos de los vecinos y vecinas del barrio Tiro Federal o del barrio Planta de Gas o del barrio de la zona oeste, Moreira o INTA, que ante esta gravísima crisis que estamos atravesando se han visto en la necesidad de tener que instalar mercaditos en sus viviendas, por lo cual todo lo que es el trámite de habilitación comercial para un tipo de emprendimiento como un mercado de barrio implica, entre otras cosas, modificar la vivienda y solicitar los permisos de construcción. Todo eso, los permisos de construcción más las habilitaciones comerciales, generan un gasto excesivo para una persona que necesita eso para poder vivir. Se ha puesto de manifiesto esto ante las autoridades y, si bien se bajó un poco el monto original, sigue siendo un monto muy por encima de la inflación y muy por encima de lo que ingresa en la vivienda promedio de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, ahí nuevamente advertimos que va a contramano de lo que estamos atravesando. Hemos visto que de la ordenanza tarifaria del año 2020 a la ordenanza para el 2021 se han modificado aproximadamente 22 artículos en 11 de sus capítulos. Es decir, muchos que no se han tocado antes. Es decir, el momento que ha elegido el Departamento Ejecutivo Municipal para hacer estas enormes modificaciones, que además se traducen en aumentos, es nada más y nada menos que este contexto. ¿Por qué no se hicieron antes ese tipo de modificaciones? Creo que es errado. Nuestro bloque entiende que además es errado no solo que se eleve el monto del valor módulo a nivel anual, sino que además también es errado que se eleven la cantidad de módulos por tarifa. Eso también es un error que entendemos que va a impactar de lleno en nuestra ciudadanía y que va a seguir cargando con todos los costos. También lo que es el aumento fundamentalmente en la recolección de residuos, creemos que ahí va a hacer colapsar ese servicio nuevamente, porque no se va a poder afrontar la carga desde la ciudadanía. Lo que es los impuestos como los ingresos brutos también supera el valor de más de 180% de la suba de ingresos brutos. Hemos escuchado a representantes de la CISECH que han manifestado que no están dispuestos a pagar una tasa tan elevada porque justamente no entienden que el municipio, el gobierno municipal, esté brindando un servicio como para que se eleve de tal manera la tasa de ingreso bruto. A su vez, es notorio, muy notorio, que una ciudad como Trelew, una ciudad como la que nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad de legislar y el compromiso de estudiar a fondo para generar políticas de menos impacto en nuestra ciudadanía, es una ciudad cuyo mayor ingreso fundamentalmente es el impositivo, es el de los ingresos brutos, entre otros. Y gravar de esa manera a uno de los sectores que más aporta a la ciudad es realmente errado. Por supuesto, también hay mucho para decir respecto de la tasa de actuación administrativa, sobre las otras tasas de servicio, sobre el impuesto al parque automotor, que ya lo ha referido particularmente el concejal Espinosa, y entonces no vamos a extendernos. Pero también volver a hacer una mención especial, que yo elegí el momento de la hora de preferencia para darle un tratamiento más específico, pero la tasa que se impone a nuestros productores y productoras es muy elevada y realmente creemos que nuevamente no se ha contemplado la situación social que se está atravesando para elegir este momento de meter esos enormes aumentos. Con esto quiero finalizar y desde ya volver a decir que nuestro bloque
no encuentra razones como para acompañar este proyecto del Ejecutivo, por ser un proyecto que está muy distante de la realidad que nuestros vecinos y vecinas necesitan afrontar. Y adhiero también a lo dicho por el concejal Espinosa respecto de que se hace muy necesario poder discutir la ordenanza de tarifaria junto con el presupuesto, que esté esta especie de trampa, esta especie de maniobra, de que primero nos hagan discutir tarifaria para recién después poner sobre la mesa presupuesto, es algo que es totalmente inadmisible. A su vez, tampoco se nos dan las cosas con el suficiente tiempo y antelación para estudiarlas, más allá de que nosotros y nosotras tenemos el compromiso de estudiarlas a fondo, aun si tuviéramos 24 horas. Pero realmente creemos que podríamos tener mayor criterio para analizar y hacer propuestas, no solo, porque en todos estos casos no solo hemos sido concejales que hemos puesto propuestas, que hemos puesto críticas, sino que hemos sido absolutamente abiertos y propositivos en lo que hemos dicho. Y claramente tendríamos más elementos para proponer todavía más si pudiéramos discutir las dos ordenanzas juntas, con proyecciones, con valores, con estimaciones, pero no es el caso, no es la situación, y creo que el Ejecutivo tiene que tomar nota de esto para poder mejorar. Muchísimas gracias. Gracias, concejala. Tiene hablar el concejal Perrone. Gracias, señor presidente. Voy a arrancar de atrás para adelante, si se quiere. En primer lugar, este proyecto que ha ingresado ya hace poco más de 3 semanas, si mal no recuerdo, ha tenido un trabajo por parte tanto del Ejecutivo Municipal en determinadas reuniones que se han concretado, sumado al trabajo del cuerpo legislativo, que creo yo, haber trabajado a conciencia, con responsabilidad y por sobre todas las cosas, entendiendo la necesidad del Ejecutivo Municipal en poder brindar los servicios que comúnmente presta a la sociedad. El debate en comisión fue extenso, se han mantenido muchas reuniones con las diferentes áreas municipales para evacuar dudas, para realizar análisis ítem por ítem en cada punto, capítulo y artículo de este proyecto, y tomando por ahí las palabras del concejal del bloque de PJ, que se refería a las desprolijidades en los 2 envíos del proyecto, se contraponen un poco con las posiciones del concejal de la UCR, que si bien unifican en muchos puntos, y no era de extrañar que en este pase de vuelta lo mismo, la posición en la cual el Ejecutivo ha realizado los 2 proyectos. En un caso hablan de desprolijidades y por el otro lado se arrogan la baja en los módulos y tanto en los módulos como también en las alícuotas y en los demás puntos, como un punto a favor de haber logrado una baja importante. Arrancaron hablando de impuestazo y después ya tienen que reacomodar el discurso para poder dar lugar y argumentar su voto por la negativa. Estos 2 puntos están contrapuestos porque, como explicaba, entiendo que el Ejecutivo ha tenido una visión de consenso para lograr acercar las posiciones y no ha sido tomada en cuenta tampoco. Por otro lado, como bien mencionaban,
hay distintas mediciones respecto a la inflación. Una viene del presupuesto nacional, que ronda el 29%. Obviamente, esta presunción de la inflación fue tomada por el Frente de Todos a nivel nacional y fue negada por la oposición a nivel nacional. Y las consultoras nacionales estiman entre 42 y 43 puntos de inflación para el año 2021. Y si ustedes ven, la relación de los módulos tiene que ver con esa inflación, la relación de algunos de los puntos que contiene la tarifaria también tienen que ver con ese punto. Por otro lado, se habla de un sinnúmero de modificaciones que se realizaron y que no se realizaban anteriormente, lo cual, si uno sigue la estructura de la tarifaria armada, no es cierto. Se han modificado en su mayoría, al igual que años anteriores, los puntos. Por ejemplo, la alícuota en el 2019 estaba en 0,5, para el 2020 fue 0,6, se pretendía que sea 0,7 y en el segundo envío del Ejecutivo, luego de varias reuniones, se bajó al 0,65. Por otro lado, se habla de la modificación de los ingresos brutos y esto tampoco ocurre. La alícuota sigue en 2,5. Lo que se modificó fue el módulo, obviamente, y ese módulo va a repercutir en este porcentaje atado a la inflación. Por lo tanto, no se condice con lo que va a ocurrir en la realidad. Los puntos que tienen que ver con el impuesto inmobiliario, por ahí me gustaría aclararlo también, porque es un punto que en su momento hemos alertado que se estaba desinformando, particularmente lo he hecho público en cuanto al número final que le iba a quedar o que le va a quedar a cada vecino. Y, por ejemplo, para llevarlo a ejemplos, que son ejemplos que nos ha dado el Ejecutivo también, que incluso en la buena predisposición de quien es hoy el coordinador de rentas de la municipalidad, particularmente he tenido la posibilidad de solicitar algunos otros ejemplos como para hacer más grande el espectro en el cual analizábamos los puntos. Por citar un ejemplo, un departamento en zona centro, el imponible mínimo es de 273, se prevé para el primer semestre 355, son 82 pesos de diferencia, sobre un valor de tierra de 23.000 pesos que pasa a 35.000 pesos, 35.000 pesos, un terreno de 62 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Y la construcción de ese terreno en un departamento pasa de 200.000 pesos a 300.000 pesos. El valor del departamento sumado en la zona centro para esta tarifaria, teniendo en cuenta los aumentos, es de 336.000 pesos. Esto es lo que para el municipio vale hoy, de manera como ejemplo para poder tomar y poder analizar los impuestos para poder llevar adelante la tarifaria. Hoy vale 336.000 pesos. Y así le puedo dar ejemplos de Barrio Los Sauces, que son 131 pesos en el impuesto inmobiliario, 57 pesos en Barrio San David, 86 pesos en Barrio San David, en un terreno más grande, Barrio Este, Presidente Perón, Progreso, Corradi, Don Bosco, son 33 pesos en impuesto inmobiliario. Si esto se va a ver reflejado en los alquileres, la verdad nosotros tendríamos que revisar nuevamente, y es lo que yo propongo para trabajar, tanto la ley nueva sancionada a nivel nacional, como también una ordenanza para contener la especulación inmobiliaria en estos puntos. No me parece que sea trasladable en absoluto esos puntos. Por otro lado, como se ha manifestado
en distintas comisiones, esperaba ver tanto el despacho de minoría que habían propuesto la concejala del Partido por Trelew, como también las propuestas de otros trabajos realizados, los cuales no lo hemos visto a lo largo de todo el análisis de este proyecto. Creo que se ha trabajado, como decía al principio, a conciencia, que se ha trabajado buscando en el punto de los terrenos baldíos, por ejemplo, evitar especulaciones inmobiliarias, evitar zonas donde hoy generan mayor grado de inseguridad, y dejarles la posibilidad a quien quiera pagar para tener el terreno baldío en esas condiciones, obviamente subirlo para tratar de evitar esa especulación, y por otro lado habilitar lo que tiene que ver con las construcciones. Es cierto que aumenta arriba de un 400% todo lo que es la regularización, eso es real y tiene que ver con una política de evitar que de manera ilícita se construya. Comparto, sí, la posición de que el Ejecutivo, lo cual lo hemos hablado particularmente con el secretario de La Valina, envíe a la brevedad un proyecto que contemple determinadas condonaciones o planes de moratoria para aquellos vecinos que quieran regularizar la situación de manera positiva, y no para aquellos que no lo quieran hacer y sean detectados por los inspectores de las áreas pertinentes. Yo saqué una cuenta que tiene que ver con lo que podría llegar a salir 28 metros cuadrados de construcción. No quiero aburrir con los números, pero sí tener en cuenta que si uno lo hace de manera, si se quiere, legal, por llamarlo de alguna manera, el costo sería de 1.800 pesos, y esto estoy con los números anteriores, incluso bajó de esos 1.800 pesos a casi 1.600, 1.500 pesos. No me parece un número ilógico para alguien que tiene que encargar una obra de 28 metros cuadrados, 7x4, es el tamaño de una habitación, es el tamaño de un quincho, que lo pueda hacer de manera ilegal o de manera donde los inspectores van a tener que salir a hacer determinados controles. Esto sube a casi 30.000 pesos. Me parece que tiene que ver con una política de tratar de organizar y de planificar en mejor medida tanto la ciudad como también los servicios que tienen que ir llegando a determinados sectores de la ciudad, como así también los servicios que se prestan en general. Se ha tomado en cuenta consideraciones que en lo particular he hecho con el Ejecutivo, por eso me llama la atención por ahí la falta de propuestas al respecto, como por ejemplo los cánones de uso de toque de plataforma en la terminal, algunas consideraciones que hemos puesto encima de otras tasas y de otros trabajos que se han realizado en la tarifaria, y nos han tenido en cuenta obviamente el trabajo y se han modificado en la segunda parte de la tarifaria presentada. Por eso considero, obviamente adelantando mi voto que va a ser positivo, considero que es importante darle estas herramientas al Ejecutivo para que pueda llevar adelante el año 2021 con la mejora de los servicios que presta y también todo lo que tiene que ver con la gestión que lleva adelante. Nada más, muchas gracias. Gracias, concejal. Se refirió a mi bloque, es breve la aclaración. Quiero hablar al concejal Espinosa. Gracias, señor presidente. No, simplemente una aclaración con respecto a lo de las propuestas. Yo fui claro en la locución. Lo lógico hubiese sido en este contexto una actualización de las tarifas, que hubiese sido una actualización del módulo general. Eso hubiese sido lo lógico. Y no
aumentos de alícuotas, de coeficientes, cambios de metodología para evaluar el valor del metro cuadrado de la tierra, el valor de las mejoras. Creo que eso es lo que nos manifestamos tanto en la comisión como en esta sesión, que está descontextualizado, que está a contramano de la realidad que atraviesa Trelew. Esa fue una clara propuesta que hicimos y que la sostenemos. Nada más, señor presidente. Tiene palabra la concejala Flores Torres. Gracias, señor presidente. También, como fui aludida por el concejal Perrone, creo que es necesario aclarar. Lo primero, voy a empezar desde lo último que dijo hasta lo primero que dijo. Se impone aclarar que hasta el día martes, es decir, hace 2 días, estábamos todavía trabajando en la Comisión de Hacienda este proyecto de ordenanza de tarifaria. Todas las inquietudes que volqué aquí, la mayoría las volqué durante la Comisión de Hacienda en todas las instancias que nos reunimos. También fui ahora bastante más breve porque quedaron muchas cosas en el tintero. Traté de expresar las que son, creo, más importantes de dar a conocer. Pero también hasta el día martes mi planteo era por tratar de seguir manteniendo reuniones de trabajo para seguir tratando de que esta tarifaria salga por consenso, justamente produciendo desde el Ejecutivo alguna propuesta más flexible para los sectores a los que me he referido. Hasta el día martes mantuve esa posición. El día martes, sin embargo, se puso a votación este expediente, votación que por supuesto perdimos porque somos minoría, y entonces ahí manifesté la voluntad de presentar un despacho de minoría que tenía que labrar en este día y medio que tuvimos. El Ejecutivo, el oficialismo, es decir, los concejales del oficialismo, cuentan con todo el personal del Ejecutivo, rentas, Hacienda, asesores legales, el secretario de Planificación, todos los organismos y la estructura que poseen para fabricar una ordenanza y tenerla lista. El bloque por Trelew no posee toda esa estructura, a pesar de que constantemente pide informes, justamente para poder trabajar, informes que no son contestados e informes con los cuales la información nos falta. Entonces, mi voluntad de traer al día de hoy un despacho de minoría se mantiene firme. Lo cierto es que no nos alcanzó el tiempo para fabricarlo porque no teníamos un día y medio, teníamos menos de 24 horas para poder fabricarlo porque había que darle ingreso por Secretaría Legislativa en un periodo que venció el mismo martes. O sea, teníamos horas para armar un despacho de minoría. La intención estaba, tenemos acá todos los informes que hemos hecho con mi equipo de trabajo, pero no se pudo. Pero tiene que quedar clarísimo ante los vecinos, las vecinas y ante quien nos esté siguiendo por las redes que para poder generar un despacho de minoría propositivo que contenga todo lo que hemos volcado, necesitamos información que no tenemos y que la hemos solicitado ante las autoridades correspondientes. Eso, primera aclaración. Segunda aclaración, referida a la situación de alquileres, que obviamente está ligada al impuesto, al gran aumento del impuesto inmobiliario. Plantea el concejal Perrone que no se tiene que discutir en el orden de la tarifaria, sino que se tiene que discutir en una ordenanza diferente o conforme a la ley, que es la ley 17.551, la ley de alquileres a nivel nacional. Yo le digo que con mucho gusto podemos trabajar en una ordenanza. Me pongo a disposición desde ya. Pero también considero, y es la propuesta que hice en Hacienda, en la Comisión de Hacienda, y lo vuelvo a decir públicamente, considero que tiene que ser considerado en un ítem especial de la tarifaria. Y esto es así porque claramente la ley 17.551 no alcanza a cubrir las responsabilidades municipales por esto. Y es una demanda de los sindicatos de inquilinos, inquilinas y no propietarios, justamente que las municipalidades acompañen la relación de alquileres, y la mejor forma de acompañarla es justamente interviniendo en lo que es
la relación de los valores, la quita de valores a la propiedad, la quita de valores a la propiedad inmobiliaria, que es la propiedad que tiene el que alquila y es lo que repercute en el inquilino-inquilina. Por lo tanto, no podemos desentendernos de este debate tan importante en una ordenanza como es la ordenanza tarifaria. Creo que va de lleno con eso. Sin embargo, me pongo a disposición, por supuesto, para trabajar en cualquier otra regulación municipal que ayude a morigerar este impacto que sufren nuestros vecinos y vecinas. Por dar un detalle bien preciso, el 59,1% de quienes alquilan cobra menos de 45.000 pesos. Estamos hablando de casi el 60% de la población de quienes alquilan está por debajo de casi la línea de pobreza datada por el INDEC, ¿no? Cobra menos de 45.000. Hoy por hoy, un alquiler promedio, y por ser moderada en la cifra, ronda entre 20.000 y 25.000 pesos. Es decir, se le va más de la mitad de su salario solamente en pagar el alquiler. Muchos de los inquilinos e inquilinas tienen hasta 3 trabajos para poder vivir y a su vez no hay una política desde el municipio, ni desde lo impositivo, ni desde lo habitacional, que asista a lo que es todos aquellos contratos que están en la informalidad. Más allá de la voluntad de regularlo, que es muy positiva, no los hay. Entonces, en todo esto, si no lo ordenamos desde la tarifaria y desde políticas concretas, va a seguir ocurriendo que va a impactar fundamentalmente en quienes en menos condiciones están de afrontar esto. El municipio tiene que tener una relación concreta, una quita del valor a los aumentos de los impuestos sobre la propiedad. Creo que eso es clarísimo y no hay que evadirlo de la discusión tarifaria. Creo que esas son las dos cuestiones que mencionó el concejal en las cuales yo fui aludida, así que solo me voy a referir a eso. Tiene la palabra el concejal Perrone para responder Cáceres y después le cedo. Gracias. No, simplemente me faltó todavía lo de los ingresos brutos, pero bueno. Los números que di yo son números que los tenemos todos los concejales en los ejemplos, y los que les expliqué del impuesto inmobiliario es el traslado en pesos de los números que di, 33, 120, 130, 200. Esa es la suba del impuesto inmobiliario que hacía referencia a la concejala, por la cual teníamos que prestar atención al punto de los inquilinos. Con lo cual, por eso yo planteo dividir la discusión, porque es claro que las inmobiliarias y que toda persona que está ejerciendo un poder sobre un inquilino en cuanto al uso de la vivienda, no puede utilizar la tarifaria para escudarse en la suba de eso, de ese bien. Lo puede hacer, como lo han hecho hasta hace poco, incluso a través de con el funcionamiento de la nueva ley. Ya le buscaron la vuelta para hacer la corrección antes de firmar los contratos, porque como saben, los contratos ahora tienen que tener una extensión de 3 años, y porque también las subas se prevén de acuerdo a un coeficiente pautado en la ley. Por lo tanto, las subas las hacen antes de firmar los contratos, considerablemente, teniendo en cuenta que no lo van a poder hacer de la manera que se venía haciendo antes de la ley. Por eso yo explico, por eso yo aclaro de que la discusión en lo particular la entiendo distinta, porque no tiene relación que le aumenten a una persona un alquiler cuando lo que le aumentó del impuesto inmobiliario, al cual hacía referencia la concejala, son 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Simplemente era eso, para aclararlo, nada más. Gracias, concejal. Perdón. Que para la concejala Flores Torres, luego le paso casi de la palabra. Sí, creo que claramente el pedido de sindicato de inquilinos a nivel nacional, ¿sí?, y a su vez el pedido de sindicato de inquilinos a nivel regional es concreto.
quieren discutir la cuestión en las tarifarias. La ley a la que hace referencia, la 17.551, plantea un aumento de alquiler anual de 1,5% como para ponerle un freno a la especulación y demás, pero también plantea, 1,5 anual, y también plantea un aumento del 14,5%, al revés, un 14,5 anual y un 1,5 mensual. Pero eso, los propios miembros del sindicato de inquilinos están planteando que se tiene que regular por la vía de lo que es, por ejemplo, el espacio de consumidores, ¿sí? Desde ahí se puede llegar a regular. Pero es una relación sobre todo que atiende al juego de la oferta y la demanda, y que eso es algo vinculado al mercado. Lo que está pidiendo los inquilinos y las inquilinas es que justamente el Estado tenga un mayor compromiso y una mayor intervención en lo que es la regulación de los alquileres, y lo pide en materia tarifaria y lo pide en materia habitacional. Es algo que los municipios no están haciendo, y los valores que maneja y que da el concejal, que puede decir que es una suba de 50 o 200 pesos en quien es propietario, eso también después impacta con otros valores sobre el inquilino. Yo estoy más que dispuesta a tener reuniones de trabajo para mostrarle esas cifras, para que se pueda ver el impacto, porque no es que queda solamente así sintetizado, tiene un impacto mayor sobre los inquilinos y las inquilinas, amén de que 200 pesos puede hacer la diferencia en alguien que cobra 43.000 pesos. Entonces, creo que la discusión tiene que ser en la tarifaria, pero también en los otros espacios. Gracias. Tiene la palabra el concejal Cáceres. Gracias. Creo que es absolutamente claro que, a pesar del esfuerzo que ha realizado el colega que representa el oficialismo en la defensa de este proyecto, sin duda alguna es injustificable desde todo punto de vista el aumento que se ha planteado para el año que viene. Creo que brindar cifras aisladas, 200 pesos, 50 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos o las que fueren, no contribuye absolutamente nada a clarificar la cuestión, sino que por el contrario introduce confusión, porque dificulta al vecino comprender los alcances de los aumentos que va a sufrir en su bolsillo. Para eso están los porcentajes, que son muy claros y fáciles de comprender por todo el mundo. Cuando hablamos del aumento de las evaluaciones fiscales, es la base imponible. Entonces uno puede decir, aumentan el 50%. Si decimos, aumenta la alícuota del impuesto inmobiliario, y decimos que aumenta el 8.33%, también es fácil de calcular cómo impacta sobre el número final. Eso por un lado. Por el otro, creo que ningún bloque de la oposición, pero muy especialmente el mío, ha mencionado un aumento de la alícuota del impuesto a los ingresos brutos. En ningún momento dijimos que la alícuota aumentaba. El impuesto a los ingresos brutos aumentará o disminuirá en función de los ingresos sobre los que recae la correspondiente alícuota, que estará sujeto a la variación de la inflación sobre los productos, que, por ejemplo, en el caso de un comercio. Jamás dijimos que había un aumento en ese ítem. Y en cuanto a la falta de propuestas, tampoco es cierto que no hayamos hecho propuestas desde la oposición. Creo que están íncitas en la primera de las críticas que formulamos a los aumentos, cuando decimos que están muy por encima de la inflación. Consideramos que el límite máximo de actualización de impuestos y tasas para el año que viene debiera ser precisamente el índice inflacionario, y a partir de allí ponernos a trabajar entre todos, pero muy especialmente el Departamento Ejecutivo, en qué puedo bajar los gastos ociosos e inútiles que pueda haber dentro de la estructura administrativa de la municipalidad, para que le podamos incluso reducir un poco la carga impositiva al vecino. Estoy seguro que, haciendo un análisis minucioso, van a surgir gastos que son improductivos, que no contribuyen a la prestación de un buen servicio, que son un gasto
ineficiente, y ya hemos hecho referencia por ahí a lo que es el gasto político, pero también hay otros dentro del funcionamiento municipal. Podemos plantear algunos, por ejemplo, en el área de obras públicas se alquila a valor de 7.500 pesos el alquiler de una motoniveladora, cuando en los municipios vecinos algunos pagan un 100% menos, otros pagan un 50% menos. Bueno, ese es un punto a ver que podemos mejorar, si podemos conseguir mejores precios, que en definitiva van a redundar en la posibilidad de aliviarle la carga al vecino. Así que no concluyo respondiendo esto en el sentido de que sí que hay propuestas de parte de la oposición, seguramente los otros bloques tienen las contribuciones también para realizar en este sentido. Pero bueno, lamentablemente el apuro y la forma en que el Ejecutivo siempre plantea este tipo de ordenanza, tanto la tarifaria como el presupuesto, hace que en el curso de una breve semana o semana y media tengamos que despedirnos, y nos impide obviamente un trabajo mucho más profundo y más constructivo. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene palabra la concejala Correa. Bien, con respecto a los tiempos, no sé si me voy a equivocar o no. Como presidenta le pregunto a la concejala Alcalá, me parece que estuvimos más de 10 comisiones de Hacienda. ¿Cuántas? 8 comisiones de Hacienda, donde se brindó toda la información y donde pudimos trabajar muy arduamente. Con respecto a lo que decía el concejal Cáceres, hubiera estado bueno que esas cosas que hoy está aportando las podría haber aportado en esas comisiones. No creo que haya sido de un día para otro ni apurado, porque tuvimos 8 comisiones de Hacienda, de las cuales una no participó, la otra se levantó y se fue cuando estaban las personas técnicas para explicarlo. Entonces no me parece que hubiera sido algo apurado. Todos los otros bloques aportaron, se escucharon, los discutimos, pudimos escuchar a los profesionales, pero bueno, nada, aclarar eso, de que trabajamos muy arduamente sobre todo y con responsabilidad. Gracias, concejala. Tiene palabra el concejal Villarroel. Buenos días, concejalas, concejales, al personal de la casa, la prensa y a las redes, quienes nos están siguiendo. Yo quiero hacer un poco de mención a algunas cosas que se dicen, que a uno como concejal también, al momento de tratar un expediente, siempre digo que tenemos que ser primero serios y razonables al momento de analizarlo. Vuelvo a repetir, no analicé el expediente y no quiero ser ni tocar a ninguno en particular, pero bueno, los medios muchas veces marcan posiciones y a 24 horas o 48, creo que 24 horas de haber sido presentado este proyecto en esta casa, ya habían opiniones donde decía que iba a haber un impuestazo. Somos concejales y representamos de los sectores donde venimos. Muchas veces cuesta porque no teníamos ni 24 horas y los expedientes ya habían sido analizados, y hoy escucho acá que no se tuvo tiempo. Comparto muchas veces la forma de hacer política de cada uno, pero bueno, cuando se habla de impuestazo, la sociedad pregunta, los porcentajes muchas veces son fuertes, pero también tenemos que ser sinceros que quienes estamos sentados acá, muchas veces hemos estado compartiendo ejecutivos, parte de los ejecutivos municipales, distintos gobiernos, y muchas veces no es grato aumentar. Pero también tenemos un índice de inflación que ya viene acumulado de 4 años, y lo hemos dicho muchísimas veces, un índice de inflación que en este año pudimos
desde el gobierno nacional controlarlo, pero así igual la herencia dejada es muy alta. Y tenemos que hacer los ajustes como lo hace cualquier empresa en los balances anuales que el índice de ajuste por inflación existe. Y a mí me gusta hablar de números, no de porcentaje, porque los porcentajes por ahí lo mal utilizamos y son fuertes, pero también por ahí no comparto la apreciación del concejal Cáceres de no valorizar el dinero, porque la gente, el ciudadano común, también necesita saber en cuánto aumenta su boleta de impuestos. Pero también tenemos que saber decirle al vecino cómo se conforma una boleta de impuestos, que tiene varios ítems, pero que también esos ítems tienen valor y algunos valores no son resorte exclusivamente de la municipalidad. Que tenemos valores de determinación, como recién mencionaban, lo discriminaban a este proyecto en algunos capítulos. Yo me tomé el trabajo de hacer propuestas en este recinto cuando vinieron las autoridades municipales y propuestas concretas, que fue con la evaluación en el tema de la construcción, y pedí que si por favor se podía bajar eso. Y esa respuesta yo la tuve. Entonces, cuando uno trabaja con los expedientes en la mano y continuamente lo está trabajando, necesitamos también traer propuestas, porque me parece que eso es lo que nutre, no decir que no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para salir a los medios y decir que en 24 horas hay un impuestazo y resulta que estamos acá en el recinto y dice que no tuvimos tiempo. Yo vuelvo a repetir, me tomé el trabajo de sacar ítem por ítem, y si recién se hablaba de la construcción, porque también en esos momentos cuando se hablaba de un impuestazo, se hablaba de que se iba a valorar, que el derecho a la construcción no se iba a poder realizar en Trelew. Pero cuando yo veo en el capítulo 3, donde hablamos del derecho de construcción de vivienda o refacción, el valor módulo, que puede ser que veníamos anteriormente aplicando una variable, y esta política de este intendente que ganó las elecciones y que dice que vamos a cambiar la modalidad, puede no gustar a la oposición, sí, seguramente. Pero yo agarro el expediente que tenemos todos, porque este expediente lo tenemos todos, las dos versiones la tenemos todos, saco que el derecho a construcción de la vivienda en el 2021 valía 15,25 pesos, el derecho a la construcción. Hoy vale 25,77. ¿Sabe cuánto aumentó, señor presidente? 10 pesos con 52. A mí me gusta decir los números porque la gente común necesita saber esos números, no el porcentaje, porque por ahí esto genera una confusión. Un poco tomo las palabras de Mariela con respecto a los alquileres, porque hay muchos vivos en los quienes alquilan, es decir, el impuesto aumentó un 40%, así que el alquiler va a tener una incidencia. Y no es así. Hay rubros donde aumenta, por eso me gusta decirlos, los valores en peso, que es lo que la gente necesita saber. ¿Que necesitamos ajustarlo? Sí, necesitamos ajustarlo, y vuelvo a repetir, porque venimos de una inflación galopante en el último 2019, de 2019, de más de un 50%. El derecho a la construcción de locales, oficinas, refacción, que decía que no se puede construir más acá, estamos hablando que en el 2020, 30,49, en el 2021 va a estar 51,53, 21 pesos más. A ver, el derecho a la construcción de un galpón, de un depósito, cuando se vengan a instalar acá a Trelew, la idea es que cada vez que el año que viene, son las proyecciones que tienen hasta el ministro de Economía de Nación, que después de esta pandemia viene el desarrollo y a Trelew también le va a venir, tenemos que pensar siempre en positivo. El derecho a la construcción de galpones o de depósito, que estaba en 24,39, ahora va a estar en 41,23.
16 pesos con 83. Imagínense una empresa de transporte que venga a construir a Trelew, me imagino que debe tener el dinero suficiente como para pagar estas diferencias que por ahí se hablan en porcentaje y en porcentaje es mucho. Pero hay que actualizar, el Ejecutivo Municipal tiene que actualizar. Y entiendo que por ahí no son los momentos, pero también el Ejecutivo necesita tener los recursos, porque el Ejecutivo también necesita mantener y estar soportando esta pandemia. Y este impuestazo, que lo leí en los medios, nunca escuché de ese sector cuando aumentaban las tarifas eléctricas en más de un 1000% o del gas en más del 500%. Nunca lo escuché decir de ese sector durante los últimos 4 años de gestión. Tengo cada ítem en pesos valorizado para que cada ciudadano de Trelew vea en cuánto en pesos va a aumentar. En porcentaje, lo que hizo la municipalidad fue ajustar los valores que estaban muy caídos y de mucho tiempo no ajustar. Puede ser que no haya sido el momento, pero también tenemos que pensar que el Ejecutivo Municipal tiene que seguir llevando adelante una herencia y una crisis nacional que durante 4 años no nos permitió crecer como ciudad, como región, pero también tenemos que soportar esta pandemia, que no tenemos fecha de finalización, no lo sabemos. Por eso vuelvo a repetir, señor presidente, no nos gustaría aumentar, no nos gustaría ajustar, pero tenemos que ser responsables, porque para eso nosotros se está conduciendo una ciudad y tenemos que ser, vuelvo a repetir, responsables, porque las arcas municipales tienen que seguir funcionando, tienen que seguir sosteniendo a la ciudad, seguir manteniendo los servicios, seguir manteniendo lo que es la trama social, que es lo que más fuerte nos está golpeando. Por eso vuelvo a repetir, señor presidente, no nos hubiera gustado realizar aumentos, pero vuelvo a repetirle, quienes han estado en los ejecutivos municipales saben que si no hay ajustes, que si no hay algún incremento en algunas ítems de esta tarifaria, muchas veces quedamos desfasados en los recursos, y esas son las cosas que tenemos que tratar de entre todos traer a este recinto, y vuelvo a repetir, propuestas que nos ayuden a sacar la mejor tarifaria posible. Gracias, señor presidente. Cáceres, cede la palabra, concejal Espinosa. Bien, concejal. Siempre hace lo mismo, ¿eh? Bueno, gracias, señor presidente. Gracias, concejal Cáceres. No, simplemente para aclarar que se nos pide responsabilidad. Justamente uno de los reclamos nuestros era tener el presupuesto, porque se habla de mantener el gasto. Yo creo que eso no es responsable. Si estamos aumentando los impuestos para mantener el gasto, no es una medida responsable. Lo dice el propio ministro coordinador que acaba de asumir en el Ejecutivo. Dice que tenemos un aparato municipal muy grande, un Estado sobredimensionado y que no se enfoca a la prestación de los servicios que corresponde. Justamente esto es lo que estamos diciendo. Estamos aumentando los impuestos para mantener esto. Por lo menos es el presupuesto vigente y el que pudimos analizar. Hubiese sido responsable realmente contar con el presupuesto para observar la supuesta baja en el gasto político que pretenden supuestamente proponer. Lo digo siempre en supuesto porque hasta el momento no pudimos tener ese número. Vuelvo a repetir, como dije al comienzo, no se sabe cuánto va a recaudar esta tarifaria, no se sabe en qué se va a utilizar estos dineros, y no es responsable aumentar los impuestos para mantener
el gasto que hoy tiene la municipalidad con servicios ineficientes y gastos de estructuras muy sobrevalorados, como lo dijo el secretario coordinador. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. El concejal Cáceres. Gracias, señor presidente. Agradezco al concejal Villarroel disenso respetuoso. Quiero hacer un par de aclaraciones. La primera, ¿por qué hice una intervención pública antes de cualquier trabajo en comisión? Y quiero recordarles que el mismo día que enviaron el proyecto de parte del Ejecutivo al Consejo Deliberante, enviaron un comunicado a la prensa tranquilizador diciendo que el aumento rondaba el 30% y que en materia de residuos no dijeron porcentaje, sino que hablaron solamente de alrededor de 380 pesos, 300, si no me equivoco, en promedio. Cuando ese proyecto llegó a mis manos y leí el artículo primero y el segundo y hice el primer cálculo sobre el impuesto inmobiliario que contenía el 50% de aumento de la base imponible más un 16,6666 sobre la alícuota que se venía pagando el año pasado, y me dio que el primer aumento generalizado de impuesto inmobiliario era del 75%, eso fue lo que primeramente transmití. ¿Por qué razón? Porque me parece incorrecto de parte del Ejecutivo el mensaje que dio aún antes de enviar el proyecto. Creo que ya estaba en los medios lo que, según la interpretación del Ejecutivo, iba a significar la nueva tarifaria. Aclarado eso, el concejal del oficialismo que habló en último término mencionó la palabra ajustar, ajuste. Cabe recordar que un ajuste significa una de dos alternativas. Una, le sacamos más plata del bolsillo al vecino a través de los impuestos y tasas, o dos, bajamos el gasto público. Y claramente este gobierno municipal ha elegido la primera opción, de sacarle más dinero al bolsillo de los vecinos. En tercer lugar, ratifico las propuestas que mencioné en mi anterior intervención. Hay formas y bastante sencillas de contar con siempre, claro está, con la información necesaria como para poder trabajar un proyecto que resulte en un impacto mucho menor sobre la economía de los hogares de los trelewenses. No es difícil, bajo las premisas que señalé, es decir, que pongamos como tope el índice inflacionario y a partir de ahí podamos contemplar algunas reducciones de gastos en el ámbito que correspondan. Para eso estaremos siempre dispuestos. No es cierto que no hemos participado del trabajo de las comisiones. Yo no soy miembro de la Comisión de Hacienda y traté, aun cuando en la apretada agenda que tiene que manejar un bloque unipersonal, y de estar presente en la mayoría de las comisiones que sea factible. Participé casi en todas, puede ser que alguna no haya estado, de la Comisión de Hacienda. Sí, precisamente la del día lunes, feriado. Esa fue la única comisión de Hacienda que no estuve, aun cuando no soy miembro y no tengo voto en esa comisión. Una reunión del día lunes que creo que no se definió absolutamente nada en esa reunión. Bueno, nada más aclarado, creo que los términos que más interés despertaban. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Alcalá. Muchísimas gracias, señor presidente. Solicito moción de orden luego de mi alocución del artículo 91 de nuestro reglamento interno, inciso D, para el cierre de debate. Vamos a hacer algún comentario acerca de algunas de las manifestaciones, en este caso de concejales de la oposición, cuando hicieron referencia al alquiler de motoniveladores. Raro que tenga cierto desconocimiento con algunos sectores con los que usted tiene sus amistades, que tienen conocimiento de lo que es, en este caso, el tema de maquinarias, obras y todo lo demás. Todo depende el alquiler de maquinarias en cuanto a si tiene chofer, no tiene chofer,
si va con combustible o si no tiene combustible. Eso varía muchas veces el monto. Quería hacerle esa diferencia. Por otro lado, también hizo la palabra, cuando utilizó la palabra, utilizó el término de ataque, se sintió atacado, no sé si en carácter de víctima o bajo qué circunstancia, pero sí voy a decir como presidenta de la Comisión de Hacienda y en mi carácter de presidenta de bloque, que la verdad que fue lamentable el destrato que recibió el funcionario municipal Cristian Rodríguez del área de rentas en la municipalidad de parte suya, señor Cáceres, cuando tuvimos una de las comisiones presenciales aquí en el recinto. Dicho esto, quiero aclarar también que hicieron mención la concejal Correa, las largas comisiones de Hacienda que tuvimos durante las últimas semanas, en las que en la primera que tuvimos la participación presencial del secretario de La Valina, de Cristian Rodríguez como el coordinador del área de rentas, el secretario de Hacienda, Marcelo Olivera, a través de Zoom. 1 hora y media antes de finalizada la comisión de Hacienda, el concejal Cáceres se retiró, siendo que estaba tan preocupado por lo que era el tema de tarifaria en todo lo que es el tratamiento y la información. En tantas comisiones de Hacienda, la verdad que agotamos cualquier tipo de consulta de parte de la oposición, cualquier tipo de debate, y la verdad que, bueno, los escuchamos atentamente como corresponde. Es la función que tenemos aquí como concejales, escucharnos los unos a los otros y siempre trabajar en el diálogo y en el consenso, creo que es la ley primera, me parece. El análisis que realizaron los equipos de profesionales de la municipalidad es intachable, siempre con una mirada humanista, primando la cordura y la racionalidad a la hora de generar algún incremento tarifario, pero siempre con armonía para que no se vieran afectados ningunos sectores de la ciudad de manera aguda, resguardando a los que menos tienen. Porque algo es consciente este gobierno municipal, es cuidar a los que menos tienen como política, que los alcances de los reajustes económicos no golpea a nadie de manera que no pueda afrontarlo. Claros fueron los ejemplos que dieron los concejales de nuestro bloque, tanto Perrone como Villarroel, especificando algunos porcentajes en montos de pesos. Somos los primeros que dicen que la crisis no la pagan ni los trabajadores ni la gente. Para eso se trabaja de manera profesional, cuidando los intereses de todos, mirando cada número y modificación que se realiza. Buscamos de manera incansable cualquier modificación que se pueda realizar para que impacte de manera mínima en la comunidad. Por eso se analizó pormenorizadamente y se generó una nueva propuesta a este Consejo. Pero como lamentablemente ya había un prejuzgamiento y campaña política sobre esto, nunca estuvo en la voluntad política acompañar más allá de todas las mejores que se realizaron en el proyecto y más allá de las ruedas de diálogos constantes que promovimos para poder llegar a una idea en común o acercarnos a ella. Nos queda para pensar que algunos quieren, a partir de su negativa prejuzgada, como lo mencioné anteriormente, desfinanciar al municipio. Debemos sostener al Estado a atender a todos nuestros vecinos y vecinos de la ciudad, a todos los trabajadores y generar acompañamiento y sostenimiento de los que menos tienen y la están pasando muy mal. Esas cosas no se hacen con buena voluntad, las hacemos con un Estado presente que debe redistribuir los pocos ingresos que tiene en atender a la población más vulnerable en primera instancia. Tal vez algunos no sepan lo que significa eso. Y mantener también todos los servicios en óptimas condiciones. Vuelvo a sostener que la propuesta que elevó el Ejecutivo es totalmente racional, buscando un equilibrio financiero sin llegar a mantener todos los servicios con lo recaudado, ya que es indispensable que ponga más el Estado y no la gente en particular. Como siempre, apostamos al diálogo, como dije recientemente, los acuerdos y las políticas públicas de cara a la gente y para la gente, no para unos pocos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Perdón, justamente hizo una moción la concejala. Mocionó el artículo 91, inciso D, que es que se cierre el debate. Es simplemente una aclaración a la moción, no me refería al debate. Perfecto. Votemos la moción. No puede poner a votación porque quiero hacer una aclaración, señor presidente. Es breve y es sobre la moción. El artículo 92, cuando habla de las primeras 5 mociones, se dice que se pone a votación sin discusión previa. Entonces es poco democrático lo que hizo la presidenta, de decir, pongo la moción de cierre del debate, hablo yo y después no habla nadie más. Eso está incumpliendo el reglamento interno. No tengo inconvenientes, creo que el debate ya ha finalizado,
de que pongamos a votación el expediente, pero cuando se utiliza una moción, siempre la moción se lo hace con ánimo democrático, que es justamente lo que indica el artículo 92. Poner a votación sin discusión previa, y se tendría que haber cortado el debate antes de la palabra de la señora concejal. Adhiero a lo que dice el concejal. Perdón, Espinosa. pide la palabra Cáceres antes de hablar y se la voy a ceder. Tiene la palabra el concejal Cáceres. Adhiero a lo que señala el concejal Espinosa. Me parece un ejercicio totalmente antidemocrático y fuera de lugar mocionar el cierre del debate para luego hacer uso de la palabra y decir prácticamente cualquier cosa. Propongo que el debate siga abierto y se me conceda la palabra para responder los términos que se me han hecho referencia a mi persona en particular. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Flores Torres. Gracias, señor presidente. Sí, yo ni bien escuché la propuesta de la concejala Alcalá, agarré el reglamento interno. No sé si habrán visto, me acerqué al concejal que tengo más cerca para discutir lo mismo. Me pareció que estuvo mal implementada la moción. Creo que tenemos que estar atentos a eso como legisladores, justamente porque estamos a resguardo de cumplir lo que es la Carta Orgánica y el reglamento interno de este Consejo. Propongo que se mantenga la opción que sea más adecuada al cumplimiento de esto. Gracias. Gracias, concejala. Tengo la obligación de poner a votación la moción que hizo la concejala Alcalá, y si hay alguna cuestión que hablar entre los diferentes bloques en referencia a un tema, me ofrezco a que en la próxima labor parlamentaria lo charlemos, lo consensuemos y ahí establezcamos un criterio si hay alguna observación que se ha hecho hasta ahora al respecto. Mientras tanto, cada vez que esto fue solicitado, así se ha cumplido. Cuando lo hicieron concejales de la oposición, también se cumplió esa forma, por lo cual ahí tampoco se hizo esta observación. Se hizo ahora cuando lo hace una concejala del oficialismo. Simplemente lo digo a los efectos de que podamos consensuar esto en una reunión de la voz parlamentaria. Perfectamente estaremos todos predispuestos para poder charlarlo, pero ahora necesito poner, habiendo hablado todos los bloques, aún después de la moción que hizo la concejala Alcalá, creo que correspondía darle al menos la palabra a los bloques para que se expresaran al respecto, pero tengo la obligación de poner la votación. Así que pongo a votación. Observación al reglamento. Concejala, ya ha hablado su presidente de bloque, si bien mi obligación era cumplir, mi obligación era... No, pero concejala, pero perdón. Concejala, la ha hecho concejala. La concejala Alcalá ha hecho una moción. El día que usted hizo una moción similar, inmediatamente la puse a la votación, aun cuando concejales expresaron su rechazo, y yo, en el respeto a su pedido, la puse a votación. Concejal, espere, concejal, por favor, respetémonos, concejal, respetémonos y vamos a llevar la sesión con el mayor orden posible. Entonces, lo que digo es que cuando desde la oposición se planteó poner a votación el 91 inciso D, lo hice aun cuando concejales de la misma oposición, pero de otro bloque, pusieron objeción. Sin embargo, respeté ese pedido de un concejal o concejala opositora. Entonces, en ese sentido, no puedo más que responder a lo que la concejala Alcalá ha hecho. Si alguien, ya se han expresado al respecto. Reclamar al presidente la observancia de este reglamento si juzga que se conviene. Y se ha hecho. Y se ha hecho, lo ha hecho el concejal Espinosa, lo ha hecho el concejal Cáceres, lo ha hecho el concejal Flores Torres, lo hace usted. Que se escucha a la concejal Caro Williams. Espere. Concejala Flores Torres, cuando usted sea presidenta del Consejo, administra la palabra. Mientras tanto, yo le pido que me respete como la respeto yo y respeto a cada bloque. Nunca he sido coercitivo en el manejo de la palabra, siempre he sido democrático en ese sentido, así que creo injustificada su observancia, sinceramente, muy injustificada. De hecho, ahora tenía la obligación de poner la votación y los escuché igual porque el concejal Espinosa me lo pidió, Cáceres también, usted también, hemos escuchado a los bloques opositores, pero tengo que poner a votación una moción que ha hecho una concejala. Es mi función como presidente del Consejo.
responderle como hizo el concejal Cáceres. Propongan otra moción y la pondré a votación, concejal. Usted en ese momento es mi función administrar la sesión nada más, no juzgar las mociones. No lo he hecho nunca. La administró de manera imparcial, señor presidente. No lo he hecho nunca. Sí, señor presidente. Mi derecho como concejal a poder acceder a la institución del artículo 169 que habla sobre la observancia del reglamento. Muy bien. Gracias. Brevemente, por ahí solicitarle y que conste el acta al señor presidente que en el futuro se atenga a la aplicación del reglamento, tal cual como recientemente solicité la aplicación del artículo 169 y me fue negada bajo excusas que no están en el reglamento, como que ya había hablado el presidente de bloque, cuando esta institución es un derecho individual de cada concejal el poder observar el reglamento. En segundo lugar, creo que en este seno legislativo varias veces se ha visto cómo se transgrede el reglamento y usted no lo hace cumplir. Creo que en la primera sesión sufrimos violencia y de parte de las personas que habían venido a presenciar la sesión y personalmente también fui violentada en ese momento. Y a partir de allí, en varias sesiones se han visto cómo se ha transgredido este reglamento, así que por favor les solicito que en el futuro, independientemente de quién haga las mociones, se atenga a lo que dice el reglamento y que si se hace una moción la someta a votación inmediatamente, como él mismo lo dice. Gracias. Gracias, concejala. No voy a hacer juicio de valor su apreciación. Pero sí le recuerdo que cuando usted pidió el 91, inciso D, lo puse a votación inmediatamente. Sí se lo recuerdo. Perdón, concejal, si quiere le pido la palabra, pero el día que, en la sesión en la cual la concejala Williams pidió el 91, inciso D, se puso a votación inmediatamente, aun cuando un concejal pidió que no fuera así. Así que ya se han expresado con contundencia respecto al tema. Concejal, ya se han expresado. Si va a repetir lo mismo, le pido que ya hemos escuchado su posición, consta en acta. Insisto, en la labor parlamentaria podemos analizar otro criterio diferente al que se ha aplicado, no hay problema con eso. Si se va a repetir, estamos perdiendo tiempo, porque insisto que esto lo podemos hablar en otro momento y estamos siempre predispuestos a poder hacerlo. ¿Sí? Pongo a votación el artículo 91, inciso D, según lo que ha expresado la concejala Alcalá. Por la afirmativa, 6 votos por la afirmativa, por la negativa, 1 voto por la negativa, 3 votos por la negativa, el concejal Cáceres, Espinosa y Flores Torres. Abstenciones, 1 voto por la abstención de la concejala Williams. Se cierra el debate. Sí, por supuesto. Bueno, creo que ya está más que claro la razón por la cual me abstengo a esta moción, ya que por un lado sí estaba totalmente de acuerdo con que se defina el debate porque ya está más que agotado. La aplicación del reglamento en cuanto a la moción no fue respetada por usted, señor presidente, así que por favor le solicito que se atenga a lo que dice el reglamento, como asimismo el artículo 169 dice que sin discusión se va a tener en cuenta para las actas la observancia del reglamento que los concejales hagan. Nada más, gracias. Gracias, concejala. Ahora sí pongo a votación el expediente al cual nos estábamos refiriendo, que es el 28.695. En primer lugar, lo pongo a votación por la afirmativa. 6 votos por la afirmativa de los concejales del bloque de Chubut al Frente. Por la negativa, 4 votos por la negativa de los concejales Espinosa, Cáceres, Flores Torres y Williams. Sin abstenciones, queda aprobado el expediente de referencia. Expediente número 28.671, despacho. Proyecto de ordenanza. Ratifica resolución número 3.192, año 2020, correspondiente a negociación paritaria por incremento salarial. Pongo a votación el despacho del expediente 28.671. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expedientes con tratamiento en Comisión de Asuntos Legales. Expediente número 28.687, despacho.
Proyecto de ordenanza. Ratificar resoluciones número 3072-2020 y 3079-2020, ambas del Departamento Ejecutivo Municipal, que incorpora Decreto Nacional número 792-2020, correspondiente a coronavirus 25º. Pongo a votación el despacho del expediente 28.687. Por la afirmativa, 6 votos por la afirmativa de los concejales del bloque de Chubut al Frente. Por la negativa, 3 votos por la negativa de los concejales Cáceres, Espinosa y Williams. Por la abstención, 1 voto por la abstención de la concejala Flores Torres. Queda aprobado el despacho. Expediente número 28.674, despacho. Proyecto de ordenanza que ratifica resolución número 2380-2020 del Departamento Ejecutivo Municipal, correspondiente a coronavirus 22º. Pongo a votación el despacho del expediente 28.674. Por la afirmativa, 6 votos por la afirmativa del bloque de Chubut al Frente. Por la negativa, 2 votos por la negativa, 3 votos por la negativa de los concejales Cáceres, Espinosa y Williams. Abstención, 1 voto por la abstención de la concejala Flores Torres. Queda aprobado el despacho. Expediente número 28.660, despacho. Proyecto de ordenanza que ratifica resoluciones número 2020 del año 2020, 2021-2020 y 2078-2020, todas del Departamento Ejecutivo Municipal, correspondiente a coronavirus 18º. Pongo a votación el despacho del expediente 28.660. Por la afirmativa. Tiene la palabra la concejala Williams. Brevemente, por ahí para explicar a las personas que hoy nos están escuchando qué es lo que se está votando. Básicamente estas son las anteriores, y esta lo que hacen en uno de sus puntos es seguir prorrogando la suspensión del transporte público de pasajeros en nuestra ciudad. Es algo que por ahí desde nuestro bloque no queremos dejar de insistir. Hicimos, la verdad, creo que todo lo que nos solicitaron, que eran las cosas que faltaban para que el transporte urbano vuelva a funcionar, un protocolo que ya está aprobado, un recorrido que el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos propuso y con el cual ya manifestamos que estamos absolutamente de acuerdo, y él, la verdad, que cumplió con su trabajo de una manera muy impecable y muy rápida. Creemos que lo que por ahí está faltando, o al menos por lo que terminaron admitiendo desde el Ejecutivo en la Comisión de Transporte, en la cual estuvimos debatiendo este tema, es la actualización tarifaria del transporte urbano, la cual todavía, hasta a pocos días de empezar diciembre del 2020 y después de 9 meses sin transporte público de pasajeros, no ha ingresado este consejo por parte del Ejecutivo. Se está incumpliendo con una de las funciones municipales que dice nuestra Carta Orgánica, que la tengo acá en el artículo 6, inciso 8, donde dice que hay que velar por la correcta prestación de los servicios públicos que originariamente corresponden al municipio. Y una de estas prestaciones de servicios públicos que corresponden al municipio originariamente es el transporte público de pasajeros. Por lo tanto, creo que no queda totalmente evidente que esto es, como dijo hace no mucho la vicepresidenta de la Nación, Cristina, la gran compañera del peronismo, por ahí son consecuencias de funcionarios que no funcionan y que no cumplen su trabajo. Así que espero que desde el Ejecutivo se empiece a reclamar y a exigir a los funcionarios que tienen que realizar este trabajo, y espero que lo tengan en cuenta mis colegas del oficialismo que están presentes en esta sesión, a comunicarlo y a que sea enviado lo que sea necesario para poder reactivar el transporte público, ya que es muchísimo el tiempo que nuestra ciudad está
sin el colectivo urbano, la gente lo necesita y ya vamos a empezar casi a un mes del año 2021 sin contar con su funcionamiento. Nada más. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el concejal Cáceres. Gracias, señor presidente. Gracias también a la concejala Williams por recordar el tema del transporte, que es uno de los motivos por los cuales hemos viniendo oponiendo nuestro voto a la ratificación de este tipo de resoluciones, ya que desde el mes de marzo que la ciudad de Trelew no cuenta con servicio de colectivos. Voy a citar las palabras del dirigente de la Unión Tranviarios Automotor, para que no se me acuse nuevamente de faltar a la verdad, pero él lo ha señalado, supongo que con conocimiento de causa, ya que son los trabajadores del sector los que nos llaman la atención a todos los vecinos de la ciudad de que el transporte no está funcionando, no por una cuestión sanitaria, sino por una cuestión financiera. Es decir, no hay dinero en el municipio para abonar el subsidio. Por lo tanto, me sumo a las palabras de la concejala Williams en el sentido de exhortar al Departamento Ejecutivo, una vez más, porque lo he dicho hasta el cansancio, en realizar un trabajo serio de reestructuración del servicio de modo tal que los vecinos de los barrios más alejados puedan contar con un servicio mínimo que les permita llegar al centro y a los distintos lugares de trabajo, al menos con un servicio, ya les digo, en condiciones mínimas que pueda ser usado por los que más lo necesitan. Así que nuevamente espero que pronto sea terminado ese trabajo de estudio de costos para poder nuevamente ver funcionando los colectivos en la ciudad de Trelew. Nada más, muchas gracias. Gracias, concejal. Pongo a votación el despacho del expediente 28.660. Por la afirmativa, 5 votos por la afirmativa, los concejales Chubut al frente. Por la negativa, 4 votos por la negativa de los concejales Espinosa, Williams, Cáceres. Queda aprobado el expediente. El despacho. Expedientes con tratamiento en la Comisión de Planeamiento. Expedientes números 28.683, 28.662, 28.670 y 28.679, despacho. Pase al Departamento Ejecutivo Municipal con solicitud de informes. Pongo a votación el despacho de los expedientes 28.683, 28.662, 28.670 y 28.679. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 28.651, despacho. Proyecto de ordenanza que cede inmueble al gremio de la construcción UOCRA. Pongo a votación el despacho del expediente 28.651. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expedientes con tratamiento en la Comisión de Cultura y Acción Social. Expedientes números 28.628, 28.634, 28.637, 28.644, 28.677 y 28.632, despacho, aprobados. Remítanse a Presidencia del Consejo Deliberante de Trelew. Pongo a votación el despacho de los expedientes 28.628, 28.634, 28.637, 28.644, 28.677 y 28.632. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 28.682, despacho. Proyecto de declaración que declara de interés municipal el desarrollo del plan Detectar que se lleva adelante en la ciudad de Trelew. Tiene la palabra la concejala Alcalá. Muchísimas gracias, señor presidente. Gran detalle brindó en su hora de preferencia la concejal Virginia Correa de nuestro bloque.
dando conocimiento de cómo se ha estado desempeñando en nuestra ciudad el Plan Detectar. El Plan Detectar, que queremos destacar la labor también de parte de la enfermería, que están como el primer lineamiento llevando adelante este plan, acompañado por funcionarios del Ejecutivo Municipal, del área de Guardia Urbana, del área de Salud, a cargo de la doctora Vera. Es muy importante y muy loable el trabajo que están realizando estos empleados públicos y estas compañeras empleadas públicas en esta situación de crisis económicas que no podemos desconocer acerca del pago de sus aranceles. Y además aprovecho, no quiero extenderme mucho, pero también aprovecho para destacar que el pasado 21 fue el Día Nacional de la Enfermería y trasladar nuestros saludos como bloque a todos aquellos que están desempeñando estas funciones en toda nuestra localidad y en el territorio nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Pongo a votación entonces el despacho del expediente 28.682. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 28.365, despacho, proyecto de ordenanza que adhiere en todos sus términos a la Ley Provincial 1, número 601, que establece el marco para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Tiene la palabra el concejal Perrone. Gracias, señor presidente. Simplemente para, en primer lugar, mostrar o hacer énfasis en la alegría que produce la salida de este expediente, como también lo fue cuando el Gobierno Nacional, a través de un decreto, reglamentó la ley vigente relacionada al mismo tema. Agradecerle a la concejala Carol Williams porque fue quien propuso este proyecto, quien se tomó el trabajo de no solo desarrollar un proyecto que en su momento contaba con muchos de nosotros en una situación de desconocimiento en muchos puntos de la temática, y hemos realizado un trabajo, creo que bastante a conciencia en todo este plazo que se ha tratado el expediente. Agradecer también por el apoyo de las organizaciones que han participado en la comisión y obviamente también tanto a mis colegas del bloque Chubut al Frente, también como así también a aquellos funcionarios del Ejecutivo Municipal que han estado predispuestos y con quienes hemos podido tener charlas para que esto se pueda llevar adelante también con los registros y los controles necesarios por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene palabra la concejala Williams. Realmente estoy muy contenta de que hoy se esté tratando este proyecto. Durante 6 meses en comisiones lo trabajamos junto a mis colegas concejales y concejalas, Lorena Alcalá, Ezequiel Perrone, Olga Godoy, la presidenta de la comisión, y Mariela Flores Torres. La verdad que sinceramente les agradezco a cada uno de ellos porque en todo momento estuvieron abiertos al debate. Fue un debate que fue muy serio, muy responsable. Cada uno hizo sus aportes, sus sugerencias, y fueron de a poco enriqueciendo el proyecto que hoy va a ser sometido a votación. Creo que es un avance muy grande en materia de derechos para nuestra ciudad. Esto es lo que debe hacer el peronismo, llevarlo al muy oído donde existe una necesidad, nace un derecho a la realidad, y esto es lo que hoy está sucediendo en este Consejo Deliberante. Entre luego aproximadamente 7.000 personas utilizan el cannabis con fines terapéuticos, según una de las doctoras que se acercó a exponer a la comisión. 7.000 personas a las que hoy les vamos a dar una herramienta importantísima que les va a mejorar de verdad su vida, porque el peronismo siempre debe mejorarle la calidad de vida a la gente. De esta manera, Trelew
también va en consonancia con las decisiones del Gobierno Nacional, ya que recientemente se modificó el decreto reglamentario y en uno de sus artículos que reglamenta la ley nacional se recomienda generar registros justamente de este tipo para que el acceso al cannabis terapéutico sea realmente federal para todos, todas y todes, independientemente del lugar donde vivan en la Argentina. Y así creo que el Estado municipal va a dar un paso fundamental para promover el acceso a la salud para esas 7.000 personas que hoy residen en nuestra ciudad y que necesitan que esta ordenanza salga. También es un avance para la investigación científica de la planta, que ahora va a poder realizarse en nuestra ciudad, donde contamos con una universidad pública que tiene docentes y estudiantes de excelente nivel académico y que junto al INTA y al CONICET van a poder realizar investigaciones y avanzar sobre los beneficios de esta planta que cada vez son más y que repercuten de manera beneficiosa en la salud de las personas que la utilizan con fines terapéuticos. Quería agradecerles a la Asociación Civil de nuestra ciudad, CEPA, que son los canabicultores del este de la Patagonia Argentina, que colaboraron en la realización de este proyecto, a mis compañeros de la agrupación Viento Sur, que siempre me acompañan en cada una de las ideas que generamos entre todos y todas nosotros y nosotras, a Papá Cultiva Argentina, también al legislador provincial de Río Negro, Nicolás Rocha. Él en esa provincia vecina fue uno de los principales impulsores de los avances que ya sabemos se han dado sobre esta materia en la provincia vecina y que son muy importantes. Nuevamente a cada uno de los colegas concejales y concejalas que integran este Consejo Deliberante. La verdad que creo que refleja también cómo no es menor que este Consejo Deliberante esté integrado por concejalas y concejales que somos jóvenes, porque por ahí tenemos otro tipo de apertura hacia estos temas. Y eso se ve reflejado en cada una de las decisiones que durante todo este año 2020 se han tomado en este Consejo, independientemente de los disensos. También se ve reflejado en que nos pongamos firmes en materia de perspectiva de género también, por ejemplo, en este año, que por ahí hay muchos sectores de la sociedad que les cuesta todavía entenderlo, pero gracias a las políticas que desde aquí se van generando, creo que cada día se va promoviendo que la gente pueda informarse sobre temáticas que por ahí anteriormente eran totalmente desconocidas para nuestra ciudad. Y espero que a raíz de esto pueda generarse una investigación seria desde nuestra universidad, y también me pone muy contenta por generar desde este trabajo en conjunto con cada uno de ustedes esta herramienta para las vecinas y los vecinos que utilizan la planta cannabis y para sus familias. Muchas gracias y solo eso, presidente. Gracias. Pongo a votación el despacho del expediente 28.365. Por la afirmativa, aprobado, 9 votos por la afirmativa. De los concejales del bloque Chu del Frente, Williams, Espinosa y Flores Torres. ¿Abstención? Un voto por la abstención del concejal Rubén Cáceres. Queda aprobado el despacho del expediente 28.365. Pasamos al punto 7, notas de la ciudadanía. Los expedientes correspondientes a solicitudes realizadas a través de notas de la ciudadanía se derivaron a las distintas comisiones de la siguiente forma. Compasa a la Comisión de Cultura y Acción Social los expedientes números 28.702 y 28.704. Pongo a votación el pase a la Comisión de Cultura y de Acción Social de los expedientes 28.702 y 28.704. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Compase a la Comisión de Planeamiento los expedientes números 28.699, 28.703
y 28.707. Pongo a votación el pase a la Comisión de Planeamiento de los expedientes 28.699, 28.703 y 28.707. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Con pase a la presidencia del Consejo Deliberante de Trelew, el expediente número 28.696. Pongo a votación el pase a la presidencia del Consejo del expediente 28.696. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad, siendo las 14:35 horas, finaliza la sesión y convocamos a la próxima para el día 3 de diciembre a las 9:30 horas.